entiendan, esto va a ser un poquito más difícil esta clase que las otras de metabolismo, pero vamos a ir despacio, porque dicen que yo me voy apurada. Vamos a ir despacio y hoy irnos con la cadena respiratoria bien conocida, ¿sí? Bueno, inicia grabación. Hoy funciona, el otro día a la tarde me llevó media hora para que funcione. Bueno. Bueno, entonces lo que vimos es metabolismo de la glucosa o oxidación, vamos a ver en este caso de la glucosa. Vimos la vía glucolítica y qué es lo que se produce en la vía glucolítica. Se producía, teníamos, vamos a hacer una especie de repaso, tres reacciones irreversibles, tres enzimas reguladoras. La fundamental era fosfofructoquinasa 1, luego la piruvatoquinasa, y en otro orden era la glucoquinasa o hexoquinasa. Depende del lugar de qué tipo de célula actuaba una o la otra, una enzima. ¿Para qué se produce? ¿Dónde se produce? Se produce en el citosol. Eso es importante saber dónde se produce cada vía. ¿Y qué productos se obtienen? Primero, que esas tres reacciones donde actúan enzimas reguladoras son irreversibles. O sea, nosotros para revertir esa reacción tenemos que usar otras enzimas. O sea, para hacer la vía opuesta, vamos a decir opuesta, la gluconeogénesis, a partir de precursores de piruvato, llegar a obtener glucosa, esos pasos irreversibles, lo que tenemos que hacer es utilizar otra u otras enzimas, depende de la reacción, que también son enzimas reguladoras, o sea, son irreversibles. Entonces llegamos por glucólisis a piruvato. Habíamos dicho que el metabolito, la glucosa metabolizable era la glucosa 6-fosfato, o sea, cuando la glucosa viene de digestión e ingresa a las células, se fosforila con ATP por la hexoquinasa o glucoquinasa, depende, y se transforma en glucosa 6-fosfato, que es la glucosa metabolizable. Entonces, la glucosa 6-fosfato, habíamos dicho que puede ir a glucólisis, o también puede ir a vía de las pentosas, que a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a ir la enzima reguladora clave de la vía de las pentosas, va a producir NADPH y pentosa 5-fosfato, ribulosa 5-fosfato y se pueden transformar en ribosa 5-fosfato. Bueno, entonces volvemos a la glucólisis de glucosa a piruvato. Ese piruvato estaba en citosol, entonces para continuar todavía puede seguir oxidándose el piruvato y ingresa entonces a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Entonces ese piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y por acción de la piruvato deshidrogenasa vamos a obtener acetil-CoA y NAD reducido. Entonces, ¿dónde obteníamos? En glucólisis obteníamos NAD reducido, que ese NAD reducido hoy vamos a ver cómo se puede oxidar a través de la cadena respiratoria. Estábamos en el citosol en glucólisis. Bueno, para ese factor limitante de la glucólisis, que se reoxide el NAD reducido. Ese NAD reducido, por el sistema de lanzaderas que vamos a ver después, se va a reoxidar en las mitocondrias. Entonces, repito, ingresa ahora el piruvato a la matriz mitocondrial, la matriz es la parte soluble de las mitocondrias, y se transforma el piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, en acetil
coenzima A y que obtenemos NAD reducido. Bueno, se acuerda que era el complejo de la piruvato deshidrogenasa, 5 coenzimas, 3 enzimas, etc. Eso lo vimos en detalle. Ahora, el acetil-CoA, recién ahora, uniéndose a la sal-acetato, va a comenzar el ciclo de Krebs. ¿Y ahí qué se obtiene en el ciclo de Krebs? Se obtienen 3 NAD reducidos, se obtiene un FAD reducido, 2 descarboxilaciones oxidativas y una fosforilación a nivel de sustrato que se obtiene GTP, que luego se va a transformar en ATP. Entonces, esas coenzimas reducidas, las del ciclo de Krebs, 3 NAD reducidos, un FAD reducido, el NAD reducido de la piruvato deshidrogenasa, también tenemos un NAD reducido, y el que venía de la glucólisis, que por sistemas de lanzaderas se van a oxidar en la cadena respiratoria, ya tenemos todas las coenzimas reducidas para producir ATP en la cadena respiratoria, y el dióxido de carbono que se produce por descarboxilación oxidativa en Krebs son 2 dióxido de carbono, también se descarboxila la reacción del piruvato acetil-CoA, y tenemos ahí el dióxido de carbono que cuando decimos oxidación de la glucosa, se oxida dióxido de carbono y agua. Bueno, ahí tenemos las descarboxilaciones oxidativas, y después en la cadena respiratoria, las coenzimas reducidas, los NAD y FAD reducidos, ahora estamos en carbohidratos, después vamos a ver que también vamos a tener NAD y FAD reducido por beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, se oxidan en la cadena respiratoria, y los electrones provenientes de la oxidación de las coenzimas reducidas los recibe finalmente el oxígeno y se reduce a agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de la combustión de la glucosa en un calorímetro, tenemos que la glucosa que se transforma más oxígeno se transforma por combustión en dióxido de carbono y agua. Y aquí, por la oxidación metabólica, también se transforma, utilizando todas las vías metabólicas mediante diferentes pasos, que se obtiene, se oxida completamente la glucosa en dióxido de carbono, y finalmente en la cadena respiratoria se reduce el oxígeno y se produce agua. ¿Y qué es lo que se obtiene? ATP. Finalmente en la cadena respiratoria vamos a obtener ATP. Esto entonces lo que vamos a hacer hoy, oxidar las coenzimas reducidas y obtener ATP. Vamos a ver cuál es el mecanismo que utiliza la cadena respiratoria para sintetizar ATP. Entonces, cadena respiratoria se produce en las mitocondrias, y tenemos en la matriz mitocondrial, se acuerda que la matriz, la parte soluble, se producía el ciclo de Krebs, el ingreso el piruvato a la matriz, piruvato deshidrogenasa, pero la cadena respiratoria, ¿se acuerda que acá tenemos una membrana externa, una membrana interna, que están las crestas, donde se encuentran los fragmentos de cadena respiratoria? Y cuanto más crestas tiene acá, las invaginaciones que se ven acá de la membrana interna mitocondrial, mayor cantidad de respiración y mayor cantidad de ATP se produce. Por ejemplo, las alas de los pájaros que requieren, fíjense el picaflor, el desgaste que hace en las alas, la cantidad, las mitocondrias son
tienen muchas crestas, donde hay muchas unidades, vamos a decir, de cadenas respiratorias, ¿sí? Bueno, entonces, la membrana externa es libremente permeable a pequeñas moléculas y iones, y a diferencia de la membrana interna mitocondrial, que es impermeable a la mayoría de las pequeñas moléculas y iones, incluyendo protones. Es impermeable, contiene los transportadores de electrones de la cadena respiratoria, que son los complejos del 1 al 4, la ADP-ATP translocasa. Ustedes saben que se sintetiza ATP, pero ese ATP en las mitocondrias, pero ese ATP tiene que salir para ser usado para procesos biosintéticos en el citosol. Y entonces hay una translocasa que sale el ATP que se sintetizó en las mitocondrias e ingresa el ADP que se utilizó para procesos biosintéticos. Después hay una ATP sintasa, que es la encargada. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos de membrana las bombas? Así como vemos la de sodio y potasio, vimos la bomba F0, F1, que trasloca protones. Después la vemos en detalle, y está la cabeza de la TPasa orientada hacia la matriz, o sea, el F1 y F0, F1. Y F0 es una proteína integral de la membrana interna mitocondrial. Aquí tenemos ATP sintasa, F0, F1, y después tenemos transcriptores específicos para determinados metabolitos. Dijimos que es impermeable a la mayoría de pequeñas moléculas y iones, pero se puede hacer, lo que se va a utilizar, como vimos, son transportadores de membrana interna para determinados metabolitos y iones, determinados. La matriz mitocondrial contiene la enzima, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, enzimas del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, enzimas que vamos a ver en pocos días, de beta-oxidación de ácidos grasos, la oxidación de enzimas de la oxidación de aminoácidos, tiene DNA, ribosomas, mitocondriales, y muchas otras enzimas. Después tiene ADP, ATP, fosfeno orgánico, magnesio, calcio y potasio, y muchos intermediarios metabólicos solubles. También tiene ribosomas y canales de porina que están en las membranas externas, que dijimos que es permeable a determinadas pequeñas moléculas y iones, se transporta a través de canales llamados porinas. Bueno, voy a ampliar la pantalla. El potencial de reducción estándar describe la transferencia de electrones entre dos especies. Entonces tenemos un dador reducido que cede en electrones, y tenemos un aceptor oxidado que se reduce. El delta G0' va a ser igual a menos N, que es el número de electrones, el Faraday, y aquí podemos poner delta de potencial de reducción o delta phi de potencial de membrana, en este caso porque transcurre en una membrana, en la membrana interna mitocondrial. Perdón, ¿ustedes ya vieron los potenciales de reducción? ¿Todo eso lo tienen visto? Sí. Bueno, vamos rápidamente para repasar, para ver cómo lo vamos a usar. Por ejemplo, bueno, tenemos reductor, potenciales acá, como se hacen dados. Estas reacciones están en función del potencial de reducción. Cobre más 2 electrones da cobre sólido. El potencial es positivo.
Y aquí tenemos el zinc, el potencial es negativo. El que es más negativo, vamos a hablar de potenciales de reducción, que se va a reducir a más positivo. Entonces, aquí ponemos el zinc, se oxida y el cobre se reduce. Damos vuelta a esta reacción y también el potencial, como hacíamos con el letaje, lo mismo. Entonces sumamos la suma algebraica, va a dar un delta E de 1 más 1,10 volts. Pongo así para así es como que puedo comunicarme con ustedes un ratito, después amplío la pantalla. Bueno. Entonces, si nosotros vemos la reacción, tenemos aquí potencial de reducción de lo que vamos a hacer es oxidar el NaDH y el FADH. Ahora vamos a trabajar la ecuación general cuando se oxida el NAD reducido. Aquí tenemos potencial, esta es la reacción que vamos a hacer, es la reacción general que ocurre en la cadena respiratoria. Entonces tenemos el potencial de reducción del NAD es menos 0,32 volts y un medio de oxígeno más dos protones más 2 electrones da agua, una molécula de agua, siempre partimos de un medio de oxígeno y un par de electrones. Vamos a hablar que se oxida, que el NAD reducido se va a oxidar, como acá, y va a través, van a pasar un par de electrones a través de la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, si tenemos estos potenciales, nosotros partimos de NAD reducido que lo vamos a oxidar. Entonces tenemos que invertir esta reacción y el potencial es más 0,32 volts. Y acá, un medio de oxígeno más 2 protones más 2 electrones va a dar agua. Y este es el consumo de oxígeno, que es lo que hacemos nosotros habitualmente. Decimos, se consume el oxígeno y va a dar agua. Entonces el potencial es más 0,82. Hacemos la suma algebraica, nos queda delta E 0' es igual a más 1,14 volts. Entonces, aquí invertimos esta reacción, decimos, esto es la reacción general que ocurre en cadena respiratoria. La oxidación del NADH y la reducción del oxígeno agua. Entonces tenemos un medio de oxígeno más NADH más protón, va a dar NAD oxidado más agua. Tenemos un delta E de más 1,14 volts. Miren, yo lo voy a hacer los potenciales porque también le hace el potencial que se oxida menos el que menos que se reduce. No los compliquemos, ustedes ya saben cómo se va a producir la reacción. Pongamos una que se oxida, otro que se reduce, invertimos y hacemos la suma algebraica. Me parece más saludable y más rápido. Entonces, ¿cuál es el delta G0'? Es menos NF por delta E o delta phi de la membrana. Entonces va a ser igual a menos 52,6 kilocalorías por mol. Esta es la cantidad de energía que se libera por oxidación de un NADH a través de un par de electrones que pasa a través de la cadena respiratoria para generar ATP. ¿Se acuerdan que un ATP lo podríamos tener con cuánta energía teníamos que entregar para sintetizar un ATP? Tenemos que entregar más o menos alrededor de entre 7 y 10 kilocalorías por mol. O sea que aquí sobra la energía para oxidar NADH. 3 ATP se pueden sintetizar. Entonces ahora, para entender cada uno de los transportadores, nos vamos a basar, y por favor lo van a tratar de retener, en base a la oxidación de cada transportador, la reacción de óxido-reducción, cuántos delta G 0', la liberación de energía en cada sitio, porque cada sitio donde hay cada transportador se va a conservar esa energía en forma de un potencial
electroquímico, potencial de protones. Bueno, estos no, porque si ustedes ya lo vieron, entonces cómo se construye los potenciales de reducción en función de un electrodo de referencia de hidrógeno. Entonces, si los electrones fluyen hacia, reducen al hidrógeno, van a ser más negativos que el hidrógeno, y si fluyen desde el potencial de referencia de hidrógeno, tenemos un voltímetro o potenciómetro, si fluyen los electrones a este lado, decimos que es menos negativo que el potencial de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos también la relación entre ferroso-férrico en esta solución, acá hidrógeno-protón. Bueno, y acá tenemos otra vez, ¿ves que lo ponen? Si nosotros nos basamos en poner potenciales de reducción, porque los van a ver en los libros así, por ejemplo, el potencial de reducción del NAD es menos 0,32, lo que vimos antes, y el potencial de reducción del oxígeno es más 0,816. Le pueden poner el delta E, 0' igual a el que se reduce menos el que se oxida, con los potenciales de reducción correspondientes. También le va a dar lo mismo, 1,136. Bueno, la cadena respiratoria tiene una secuencia de componentes que hace que, de acuerdo al potencial de reducción, vamos a tener del más negativo hacia el más positivo, que es el oxígeno. El oxígeno, el que acepta el electrón, finalmente el electrón, y la agua, que es el final de la cadena respiratoria. Entonces, lo que se hicieron es conocer cómo están agrupados estos en complejos, estos componentes de la cadena respiratoria que se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Bueno, se aislaron utilizando detergentes, y se encontraron que había 4 complejos. El complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Esos son los que están en números romanos. Entonces, el complejo 1 es el complejo de la NADH deshidrogenasa, es el que va a oxidar el NADH, o se puede llamar también NADH coenzima Q óxido reductasa, lo van a ver con 2 o 3 nombres. Y está formado por la enzima NADH deshidrogenasa, FMN, flavín mononucleótido, que flavín mononucleótido puede entregar, tiene una forma de quinona que también puede entregar de a un electrón por vez, y centros azufre, hierro, proteínas. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de los azufre, hierro, proteínas? Entonces, ese complejo de la NADH deshidrogenasa, el sustrato es el NAD reducido, y tenemos además flavín mononucleótidos y azufre centros de azufre, hierro, proteína. ¿A quién le va a ceder los electrones, ese par de electrones que viene del NADH reducido? A la ubiquinona, que va a pasar a ubiquinol, que se va a reducir. Ahora estamos viendo una forma muy elemental la cadena respiratoria para que todo esto transcurre en la membrana interna mitocondrial. Entonces, la ubiquinona es liposoluble, y los electrones que le transportan protones de la cadena de la NADH deshidrogenasa, del complejo de NADH deshidrogenasa, la ubiquinona, que pasa a ubiquinol en caso reducido, está en el medio en el centro de la
membrana interna mitocondrial, y se acuerdan que los compuestos liposolubles se podían desplazar a lo largo de la membrana interna, ¿no? Porque era fluida y podía pasar de un lado a otro. Entonces, la ubiquinona, estando dentro de la membrana, va a ir hasta el complejo 1, que son proteínas integrales de membrana, la mayoría, que hace que la ubiquinona se desplaza, recibe el electrón y lo puede transportar al complejo 3, por ejemplo. Después vamos a también el complejo 2, que es, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Que es la succinato deshidrogenasa, que obtenían FAD reducido, estaba unida en forma covalente a la succinato deshidrogenasa, porque el FAD es el grupo prostético de la succinato deshidrogenasa. Teníamos FAD reducido, también tiene azufre, hierro, proteína, y ¿cómo es? Vamos a obtener FAD reducido. Ese FAD reducido le va a entregar también a la ubiquinona electrones y protones, y para formar ubiquinona. Entonces la ubiquinona, que se desplaza a lo largo de la membrana interna, se va a desplazar hasta el complejo 2 para entregar ahora únicamente los electrones, porque vamos a los citocromos. Los citocromos reciben un electrón por vez, entonces vamos a tener los citocromos, los complejos de citocromo B, C1, que son complejos citocromo B, citocromo C1, y vamos a ver después que tenemos otros citocromos. Entonces, la ubiquinona es la que se desplaza a lo largo por dentro de la membrana interna mitocondrial, y capta electrones del NADH, electrones que le cede la succinato deshidrogenasa, y se los cede ahora un conjunto de citocromos del complejo 3. Este complejo 3 está formado entonces por el complejo de citocromo BC1 y por otros tipos de, como es, el centro de azufre, hierro, proteínas, ¿sí? Y se los va a ceder a un citocromo. Este complejo 3 es una proteína integral de membrana, muy compleja, y tenemos entonces la ubiquinona le va a ceder los electrones, pero de a un electrón por vez. Y la ubiquinona es una ubiquinona que puede formar ubiquinona, un radical semiquinona, y esto lo tienen que tener muy en cuenta, y luego reciben otro electrón y se forma la ubiquinona totalmente reducida, que puede captar 2 protones además y da ubiquinol. Entonces, pero a los citocromos, como es una quinona, así como se forma la semiquinona, le va entregando de un electrón por vez. Citocromos son protoporfirinas, que vamos a ver ahora, son complejos proteicos, tienen un hemo, como tiene la mioglobina o la hemoglobina, forman un hemo, derivados de la protoporfirina 9, y tienen distintos sustituyentes, pero en el centro tienen un hierro, un ion y ferroso, que se transforma entre ferroso y férrico, o sea, se reduce cuando reciben un electrón y se oxidan cuando ceden el electrón. Entonces, otro que es particular es el citocromo C. Así como la ubiquinona se desplaza por dentro de la membrana para captar los electrones y cederlos a los distintos componentes, aquí existe un citocromo C que es más soluble. También es un citocromo, es una proteína con un hemo, que está sobre la parte externa de la membrana interna, lo vamos a ver ahora en detalle, que hace que recibe el electrón del complejo 3 de a 1
Profesora, no se la está escuchando. Ahí vi que se le terminó de caer. Sí, le venía funcionando igual medio con cortes. Profesora, no se le escucha. Creo que tampoco me escucha a mí. Sí, difícil comunicarse. ¿Alguien no tenía el celular para mandarle un Estoy en mensaje? eso. Ah, Pero igual hay que ver si ve el celular. sí.
Profesora, buenos días, disculpe, se cortó el audio, no la escuchamos. Sí, Ahí me le puso estoy su... llamando incluso al celular y tampoco contesta. Ah, O sea, imagínate. estamos al horno. No, la llamé por WhatsApp, no contesta, después la llamé posta a posta y me entra el contestador de una. A ver, tiene que haber una forma de comunicarse. Y yo recién puse la cámara y el cartelito, y a ella le debería aparecer la imagen, supuestamente, pero no sé, no me vio. Si quieren, intente otro, porque creo que cuando pones la cámara solo te ve ella, no te ve todo el grupo, digamos. Ustedes no me vieron, me vio la Pasa, si profesora. tiene silenciado el micrófono, está bien, no la escuchamos, pero debería poder escucharnos. O debería, aunque sea, ver los cartelitos ahí arriba que dice Andrea, Marcelo, Sergio. O Y eso algo. sí, O el digamos, chat. ella no escucha porque, como decía ahí uno de los chicos, Ah, ella tiene el circulito blanco que no tiene auricular, o sea que no tiene audio, mm, ni enviar ni recibir, supuestamente. Para mí le está pasando eso. Ah, puede ser que tenga la pantalla completa y por eso no se ve. sí. No lo ve. Bueno, no sé qué hacer, che. Hasta que no haga una pregunta y se dé cuenta que nadie le responde, no se va a dar cuenta. Claro, claro. Ojo, que toque timbre el portero y vaya el marido. ¿Vos decís que si hago un cartelito y le pongo en la pantalla lo va a ver? A ver, No, hacerlo. porque A mí no me vio. Por ahí, viste, hacerlo e intentemos de vuelta. bueno, ahí intento. Yo ya me quedé sin ideas. O sea, ustedes no ven el cartel que yo estoy poniendo. Ahí sí, ahí se ve. ¿Lo ven? No, solo veo No, no, la pantalla de la profesora, Ah, veo. La, no. la Ella sola. profesora lo tendría que ver en teoría. bueno, ahí lo estoy poniendo, no sé si lo ven. Y si le mandamos a los bomberos, No, cerrar la conferencia creo que no se puede. Alina, lo que por ahí podemos hacer es salir todos. Pero no sé si se va a dar cuenta, porque. Claro, yo lo que proponía era eso. Es más, si te fijas en el listado de personas que estamos conectados, Sí. aparece Sí. la profe y tiene como un circulito blanco. Eso quiere decir que no está conectada al audio directamente y no nos va a escuchar.
A ver si le escribo en el chat privado. A ver. Ahí se lo- Por acá no mira, viste que el chat es a ella, Aldana, que hablamos. Creo que ahí se dio cuenta. No, no, fallé. No, sí. No, no, no hay forma. Bueno, igual no está todo perdido. Creo, digamos, no hay discriminación entre el turno mañana y tarde. ¿Cómo lo Yo, por ve ejemplo, ella? me ¿Cómo lo podría colar, ¿no? piensa En el el chat? turno tarde. Creo que piensa que es algo oculto y misterioso. Si no, grabo la clase del turno tarde. Pasa que me tengo que ir a laburar, así que... Salvo que lo deje a mi hermano encargado. Bueno, sí, no entrar. ¿Eh? Igual cuando se dé cuenta va a volver para atrás, en algún momento se va a dar cuenta, o sea, Sí, no, bueno, chicos, la clase de hoy no dura se hasta ponga hasta la 1:30. a venerar. El tema es que van pasando las diapositivas y ella Sí, sigue sí, hablando. Va a tener que mal. volver para atrás. No, no podrías, porque No, ni hay que mirar el cartel, hace una hora que lo tengo acá, ni bola, se lo muevo, no. Se ve que no le aparece tampoco. ahí aparecí. No, Sergio, el tema de la tarde es que vos no, a ver, en principio no podés entrar porque no tenés acceso a ese curso, a menos que alguno de los chicos de la tarde te dé su Canvas y entras ahí como que sos la misma Ah, persona. no sabía eso. Digamos, claro, eso, a ver, eso lo podés hacer. Si alguien a la tarde te comparte sus datos, o ponele, yo la otra vez para Fisiopato me pasaron un Canvas y entré y grabé una clase. O sea que lo que puede pasar es la profesora graba la clase de la tarde y después, si alguno de las tardes nos comparte su acceso al Canvas, que tenga que pasar eso, y lo dejas grabando a las 12 de la noche, a cualquier hora, ¿entendés? Pero bueno, Sí, nada. o si no Configuración. lo que se puede hacer, si tenemos acceso o relación con algún chico del turno tarde, es que pasen el link de la sala directamente. Y capaz que podemos entrar. Ah, sí. Ah, Y claro, no a hace veces falta- se puede. A veces se puede, es verdad. Igual, si no me equivoco, esto está quedando todo grabado ahora. Porque la Sí. clase se Sí, está porque grabando. estoy grabando. Pero no creo que se grabe con audio, debe grabarse todo. Sí. No, sí, se grabó todo, ¿eh? Bueno, va a estar la clase de Porque, la tarde. Grabada bien, y si no, supongo. la opción es que lo que dicen, bueno, salgamos todos y a ver si y entramos de vuelta. A ver si se da cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Probamos eso? No sé. Sí, yo voy a probarlo. Sí, No bueno, creo que haga salgamos, mucho, Bueno, pero... Bueno, salgamos salimos, todos. salimos.
No entiendo cómo ella no nos escucha. Ah, es como... No, acá dice abandonar audio. No, ni siquiera sé cómo es. Ah, pensé que solo se desactivaba el micrófono. Bueno, no sé. Listo. Clase perdida. Sí, bueno, en algún momento se va a detener y se va a dar cuenta, pero no sé cuándo. Sí, Porque pensé ya que es un iban a montón. pasar, no sé, 5 minutos, no. Los que están pasando de no sé cuántos son. No sé qué podemos hacer. Ya La verdad que intentamos no se me todo. ocurre. Eh, hasta la llamé y tiene llamadas perdidas. Bueno, al menos se va a dar cuenta que nosotros que intentamos comunicarnos. Y sí, Cuando veas las llamadas perdidas. Igual, cuando nos desconectamos todos, a ella le tiene que haber dicho el BBB que era la única persona en la conferencia, de algún modo. Pasa que por ahí pantalla completa le deshabilita todo. Claro, para mí que no ve nada cuando pone la pantalla completa. Debe ser así. claro, ella saca todo y le queda solo su hoja. Lo que decían antes, que tiene que ver arriba que estamos todos hablando, eso sí le tiene que ver. Claro, Claro, sí, eso sí. sí. Y si uno activa la cámara, también le tendría que aparecer, ¿o no? Tendría que aparecer, Bueno, yo sigo con el tendría que cartel, pero aparecer. no lo ve. Hasta el A ver, intervalo me parece que no va a haber nada. ahí pongo el cartel yo también, así ponemos los dos carteles, a ver si por ahí con las dos cámaras prendidas. Profesora, mire el cartelito. No, lo que estoy haciendo es sacudir los brazos, a ver si me ve así como algo raro que ahí se está moviendo. Sí, A yo ver le si muevo yo- el cartel también para que vea que hay una hoja blanca que se mueve y aparece ahí, pero ni bola. No, no debe estar viendo entonces los videos. No, no, no ve. Porque debería ver esto que se mueve arriba de él. Y no, no debe tener la Claro. cámara. Bueno, no sé. Me voy a desayunar.